Señores, hay grandes retos para el sector agropecuario. Yo creo que pasadas las elecciones, nosotros, todos los productores deben de sentarse a analizar todo lo que está pasando. Usted tiene los problemas del clima, la competitividad, los costos y sobre todo el tema de los tratados. El tema de los tratados, como este tratado de libre comercio, y yo creo que la gran reflexión que tiene que hacer el sector es hacia dónde vamos. Conversamos en estos días con unos productores de banana. Dicen, no, hay que irse a otros sectores. Hay que irse a otros sectores, hay que cambiar. Y yo creo que por ahí es que nosotros tenemos que comenzar. Porque es cierto que, por ejemplo, usted habla de arroz y nosotros somos de los que decimos que con la cantidad de arroz, de pollo, de huevo y de plátano que aquí se consume en este país, lo que representa dentro de la dieta del dominicano, aquí hay que seguir produciendo eso, a cualquier precio y con cualquier subsidio. Pero hay muchas áreas que también los productores tienen que evaluar las condiciones del clima, los costos, y posiblemente tengan que decir, nosotros no vamos a poder seguir produciendo tal cosa y tenemos que cambiar el cultivo para otra cosa. Y yo creo que ahí es que está, porque no todo, ni vamos a lograr hacer un tratado, negociar el tratado de libre comercio, en todo, ¿dónde se puede negociar lo más posible? O en el arroz, ¿a dónde se puede negociar mucho? ¿O a dónde vamos a conseguir subsidios? Mira, ahí nos planteaba un amigo, podemos hacer una gran ley de incentivo al sector agropecuario teniendo en cuenta el tema de los tratados de libre comercio, donde se subsidie y se apoye la producción, la investigación, la tecnificación y todo eso. Sí, se puede hacer una gran ley, pero ¿será suficiente? Y no todo se puede poner en esa ley. No todo, no, ni tenemos de todo. Ni hay recursos. A veces tenemos que pensar en que todo no es echárselo al Tratado de Libre Comercio, la culpa. A veces tenemos que pensar en, hay que cambiar de lugar, hay que cambiar de cultivo, hay que irse para otro lado. Hay cosas que tú dices que no es negocio producirla en poca, que ya en este momento no es negocio producir en poca escala, porque no se compite ni siquiera con los otros productores dominicanos. Ahora, esos son los grandes retos. El mismo tema del clima, del cambio climático, que hay que analizarlo. Hay que analizarlo seriamente, porque las cosas cambian. Hay panoramas, cuando no se puede, no se puede. Tenemos que trabajar en todos los sentidos. Y es muy bueno tú decir, yo estoy esperando 15 años que me hagan una presa. O estoy esperando, yo soy productor de arroz, qué bueno que el gobierno ahora va a ayudar por lo menos a negociar el tratado en esto, o tendrán que crear, sí, pero lo harán con el arroz. Y estamos dependiendo, vamos a tener que depender. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber que cuando se habla de autosuficiencia, también usted tiene que tener, lo primero es garantía. Y en cada mesa de una casa dominicana hay arroz todos los días. Entonces aquí hay que sentarse a decir, no es lo mismo tal producto que no es suficiente, que no es rentable, que se come a veces, porque el dinero es el mismo con el que van a ayudar. ¿Y dónde van a ayudar? Tendremos que ayudar a futuro en el pollo, en el huevo, en el arroz, en los productos que necesariamente
son parte, gran parte de nuestra dieta. A mí me gusta mucho el ejemplo de cuando un padre manda a su hijo a estudiar a una universidad afuera. El muchacho consigue una beca y se va a estudiar a España. Y te dicen a ti, ay, pero el muchacho consiguió una beca, ay, qué bueno. Pero esa beca, que la vamos a comparar con un subsidio, lo único que lo da la universidad, ¿verdad? No es del 100%, es del 50%. Cuando a ti te dicen que el semestre son $20,000, hay que buscar 10. Tú tienes que buscar 10. Y cuando te dicen a ti, ay, que consiguieron una manutención de $500, tú tienes que buscar los otros 1,000 para poder hacer eso suficiente y que complete, porque sus gastos no son los 500. Ah, que se consiguió un empleo, un medio tiempo para ayudarse, pero ese empleo lo que le da es 800. Y tú dices, ¿por qué tú comparas esto con el sector agropecuario? Porque posiblemente se da el caso que a veces no se puede. A veces se puede dar el caso en el que el muchacho consiga una beca, una media manutención y un trabajo, y con todo y eso, el muchacho tenía que haberse quedado estudiando aquí en su casa. Porque no era posible. No país posible como el de Faña, sino no era posible. Y eso mismo es lo que hay que sentarse a evaluar. A veces todas las condiciones no pueden depender de factores externos. No pueden, porque lo primero, cuando hablemos de subsidio o de ayuda al sector, no lo van a hacer en todo. El presupuesto completo de la República Dominicana no da para pagar lo que se come el 20% de los dominicanos para subsidiarlo. Entonces, ¿dónde habrá que decidir? Habrá que decidir en las áreas que realmente el dominicano necesita, que representan autosuficiencia, que necesitan garantía de alimentos. Cuando vino el COVID, aquí no faltó nada. Pero una cosa es que no haya algo en el tramo y otra cosa es que algo esté caro. Son cosas diferentes. Entonces, lo primero es que tiene que aparecer qué comer. Vienen tiempos difíciles y a veces uno tiene que ver su realidad. ¿Cuál es su realidad? Donde yo estoy, yo puedo hacerme rentable solo, con la cantidad que yo produzco. Mira, hay productores que tú le dices, nosotros vimos la experiencia del limón. Oh, pero claro que tú no puedes ser rentable produciendo el 20% de lo que están produciendo los otros con la misma mata. Con la misma mata, con la misma costo, con el mismo abono, porque la mata es una y se lleva el mismo abono, igualito. Ah, pero son los retos que aquí no tenemos ver. Aquí siempre se dice que papá gobierno, que yo creo que es momento no solo de ver a papá gobierno y qué vamos a hacer con los incentivos y cómo le vamos a entrar a los tratados. Aquí hay que sentarse a ver el cambio climático y aquí hay que sentarse a ver la rentabilidad y la competitividad en condiciones normales. En condiciones normales. En el mundo, ya una persona del sector agropecuario no se sienta a sembrar una semilla en el piso sin saber a quién se la va a vender. ¿Y tú sabes qué hace un productor aquí? ¿En qué están los precios buenos? ¿En qué están malos? ¿Qué se está vendiendo? Ahí yo cambio esto y lo cambio por lo otro. En esta época, ¿qué es lo que se siembra? El mercado es lo primero. Y luego eso te dice a ti qué tú vas a sembrar, a cómo lo vas a sembrar y cómo lo vas a vender. Pero hasta que no tienen garantizado eso, no siembran nada. Y aquí trabajamos al revés. Porque la época cambió. La forma de hacer las cosas cambió. Aquí hay personas que tú dices, tú nunca vas a ser rentable con 3 tareas de eso. Y reforzando el análisis que tú has hecho, nosotros tenemos un invitado hoy de ese cultivo que tú tomaste como ejemplo,
en la que podemos definir algunas cosas, no como política, porque no somos quienes trazamos la política agropecuaria, pero como comentario también. En el sentido de que aquí hay muchísimas tierras que tienen salinidad de arroz. Aquí hay muchísimas tierras que se siembran de arroz, que tú le coges el historial de la producción y se aniegan 3 veces de cada 4 que se siembran. Aquí hay muchísimos cultivos que se siembran en zonas que son inadecuadas, porque no nos hemos ocupado de hacer una zonificación por condiciones ecológicas, pero eso se estila hace muchísimo tiempo. Y hay mucha gente que no tiene ni la capacidad y a veces no tiene los recursos y la capacidad, que tienen que ir juntos. Porque no vale que te den todo el dinero del mundo para que tú trabajes. Si no sabes aplicar las cosas con un sentido económico, te fuiste a la quiebra para mejorar esa situación. Yo creo que hay un campo bastante amplio para asimilar ese cambio que tú describes, que es un cambio que no se puede sembrar a lo loco, ni podrá durarse mucho tiempo sembrando, como algunas zonas que hay aquí que dicen, vamos a sembrar 10 latas de lata, se llama, de la semillita que es pequeña de cebolla, y se siembran 100.000 tareas donde nada más se pudieron sembrar 60.000, para que cuando esa cebolla tenga que adquirir un precio que valga la pena y que sea rentable para el productor. Aquí se hacen cosas, a veces está pensando bueno, ahora va a venir un cambio de gobierno, vamos a sembrarla toda, que ellos resolverán. Y eso hay que irlo eliminando, aunque no es agradable hablar de eso, porque a veces la gente no quiere que le sepan el truco. Y no solo hablar de eso, sino dejarle a la gente claro que también haga el clic. ¿Qué yo le digo hacer el clic? Cambie, edúquese, aprenda. Tú mencionaste a nuestro próximo invitado. Nuestro próximo invitado tiene ¿cuántos años viajando el mundo entero para poder hacerse más eficiente en arroz? Se adaptó. Hablamos de la gente del limón. ¿Cuántos años, cuántos congresos, cuántos cursos se han hecho para poder saber cómo hacer un buen plan de manejo donde se mejore la calidad, qué variedad sembrar, con qué abonarlo, cómo hacerse más eficiente? Para descubrir que son los patrones. La gente tiene que adecuarse. Cuando hablamos de plagas, ya las plagas no se combaten igual. Cuando hablamos de clima, de formas aquí estamos viendo, aquí hubo una época que nada más se hablaba de invernadero. ¿Y dónde están los invernaderos? Aquí se habla ahora de las goticas con los tubitos. ¿Cómo se llaman otros tipos de hidropónico y todo eso? Entonces hay que ver, y la gente que se preocupe por aprender, por adecuarse a los nuevos tiempos, cómo hacerse más competitivo, cómo hacerse más rentable, cómo manejar diferente las crisis y sobre todo cómo hacerse independiente, porque las cosas son diferentes. Cuando nosotros, y con todo esto y con esto finalizamos, y lo mejor es al final, entonces usted se va para Sanud. Usted coge la carretera cuando se vaya para la finca y se para en Sanud. Y usted va a ver que ahí no solo es venderle lo que usted necesita, sino servicio también. Sino también te dicen a ti, no compre eso, compra esto. Porque esto es lo que tú necesitas para eso, para esa producción, para esa plaga, para ese problema que tú tienes. Ahí es que entra todo eso. No es llegar y decir, dame un galón de tal cosa, porque eso es lo que yo he hecho hace 20 años. ¿Qué es lo que venden ellos? De todo. ¿Pero de todo para qué? De todo para todo. Para todo lo que necesita el sector agropecuario. Estoy poniendo un ejemplo. Ahora, si usted tiene en la misma tienda gastando lo mismo que usted iba a gastar, que preguntar, simplemente usted comience a educarse por ahí, que no le va a costar nada. Servicio gratuito. Claro, no le va a costar nada. Ahí en ningún sitio, ni en ningún otro lugar. Usted con su misma gente de los fertilizantes, con la misma gente que usted haga lo que tenga que hacer. Pero cambie, aprenda que las cosas, el juego es diferente.